Los bendecimos en el nombre eterno y maravilloso de Jesús. Dios bendiga mi hogar también, mi familia, mis hijos, nietos y a todas las generaciones que Dios permita. Bueno, en primer lugar, pues gracias al Señor, hoy fue un día más de radiación para Camila con éxito. Gracias a Dios, todo va según lo que se ha trazado y los médicos están bastante tranquilos en ese aspecto, ¿no? Creyendo que cuando termine ya el viernes la radiación, al ver el día lunes los resultados, esperarán pues o martes que el tumor haya disminuido considerablemente. Pero paralelamente a esto, hermanos queridos, le siguen haciendo quimioterapia y además inmunoterapia. Entonces, por todos los frentes, están atacando el tumor, pero también están ayudando al sistema inmunológico de Camilita. Confiamos en Dios porque el sistema más poderoso que está levantando a Camila no es ninguna quimio, inmunoterapia, radiación, es la oración. Lo más parecido de las tres cosas es radiación, pero no es oración, se parece nomás. Pero la oración, hermanos amados, es lo que realmente mantiene a Camila, a Jeremy y a mi hija Cristina, que necesita de mucha palabra, fortaleza, edificación. Si usted la sigue en Instagram o en Facebook, escríbale palabra de Dios. Ella ve los comentarios, escríbale, póngale palabra, dele palabra de fe. Es muy importante todo esto. Hay mucha gente que escribe, ay, pobrecita la niña, ay, Dios mío, se va a morir. No escribe esas barbaridades. Ponga palabra de fe. Cristina, para Dios no hay nada imposible. Esas son las palabras que se requiere en este momento, una palabra de fe que transforme el corazón. Por otra parte, Arturo, Luis Antonio, un año más, el Consulado de Israel, pues, extendió una invitación a mi esposa y a mí para acudir al aniversario número 74 de la fundación e independencia, al mismo tiempo lo dicen así, del Estado de Israel. Estuvimos ahí, lo realizaron en el Hotel Hilton, Salón Isabela, y realmente majestuoso, sobre todo ver todos los avances tecnológicos que tiene Israel. Por una parte, también nos dio satisfacción saber que el gobierno ecuatoriano, las cosas al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo puedo estar en contra de muchas cosas de este gobierno, en los desaciertos, pero en los aciertos tengo que reconocerlos, pues, es lo correcto. Y en el aspecto de seguridad, Arturo, Luis Antonio, Guillermo Lazo ha hecho un vínculo muy importante y valiosísimo para luchar contra la delincuencia con alta tecnología. No digo más porque son temas de seguridad y allá ellos, cuando ya veamos esto en acción, confiamos a plenitud que todo salga de maravilla y que todos estos vínculos de apoyo de Israel-Ecuador contribuya a disminuir la delincuencia y otorgar un poco más de seguridad a nuestra nación. También pues hay que reconocer otro éxito como el TLC que ahora va a haber entre Israel y Ecuador, un tratado de libre comercio que beneficia más al Ecuador porque toda la tecnología y todo lo que deseamos adquirir va a estar libre de muchos impuestos y nos va a permitir comprarlos a los precios como si estuviéramos en Israel. Ese fue el famoso TLC que no quisieron hacer con Estados Unidos, gobiernos anteriores, y que nos hubiera permitido comprar una computadora o una laptop como si la estuviéramos comprando en los Estados Unidos. El evento fue muy bonito, autoridades, alcalde, gobernador, autoridades eclesiásticas, muy bonito, realmente pasamos un tiempo maravilloso.
me encontré con un gran amigo, el pastor David Campos, un hombre de Dios. Estaba con su amada esposa y pudimos compartir. Estuvo también el hermano de mi amiga Roxana de Cax con su amada esposa. Y bueno, un tiempo lindo, les cuento sinceramente, y viendo cómo la mano de Dios, por medio de la profecía, se sigue extendiendo para bendecir y cumplir lo que Él prometió. Es hermoso ver el cumplimiento de Dios, pero atención, no es solo Dios el que tiene que cumplir, amigos míos. Nosotros también nos toca responder en gratitud visual, que se vea. ¿Cuál es la gratitud que se ve? La obediencia a los mandamientos de Dios. Oye, Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Así que ya Dios está cumpliendo todas sus promesas. Bendito sea Israel por toda la prosperidad eterna que viene de lo alto. Ahora, mis amados hermanos israelitas, hebreos, les toca a ustedes, a todos, sin excepción de personas. Porque cuando el Señor dice, Shema Israel, está diciendo, oye Israel, a toda la nación. No es a 4 gatitos, no es a los rabinos, es a toda la nación de Israel. Oye Israel, les toca volver a los que no lo han hecho todavía su corazoncito a Dios y decirle gracias por darnos agua en el desierto. Gracias por permitirnos sembrar en la arena. Oh, gracias por ser bendición y luz para las naciones. Arturo, Luis Antonio presentaron un dispositivo ayer de locos, hermano, de locos, para los ciegos, que no ven nada, pero vamos, nada. Le dan unos lentes y el dispositivo se pone acá con una cámara de reconocimiento, cámara visual y audible. Entonces, la persona ciega hace un recorrido por los lugares y el dispositivo va captando las imágenes y va haciendo reconocimiento, va guardando la memoria, ¿verdad? Entonces, con las personas, el ciego por una vez le dice con quién está, si estoy con Arturo, y si estoy con Arturo Norero, y el dispositivo reconoce a Arturo Norero. La próxima vez que lo ve por la calle, le dice, ahí viene Arturo Norero. Arturo, y tú dices, ¿qué pasó aquí? Ya está viendo. Sí, nos quedamos impresionados. Igual en el comisariato, coges el producto del comisariato y él le dice, por favor, léeme. Y le lee todo. Esta es una lata de atún, tal cosa, dime el precio es este. El dispositivo le lee absolutamente todo. Una maravilla. Y aquí en Ecuador, creo que en Guayaquil han regalado 5, vale miles de dólares, pero en la gestión del Consulado de Israel, preciosa. Han regalado 5. Ahí vimos cuando lo hicieron, bueno, agradecidos. Dios mío, o sea, en realidad cuando el Señor dice los ojos de los ciegos verán, ¿no? No solo se trata de la parte espiritual, que es la más fundamental, de que aquellos que están ciegos espiritualmente vean al Mesías, pero también está en la parte de lo que Dios prometió, la salud, la medicina, la ciencia, y ahí está, Israel para el mundo. Así que eso, mis hermanos queridos, por lo demás les cuento que la casita de Wendy va a 1.000.000 por hora. ¿Cómo? No me pregunte. Créanmelo, porque si hago un balance entre todo lo que se hace y todo lo que tenemos, yo veo que más de lo que se ha hecho que lo que tenemos, pero ahí está la gracia de Dios, en que todas esas ofrendas es como si se multiplicaran, Arturo, Luis Antonio. Es como que aunque llegara a $10 se convirtieran en 100, porque nos permite, vemos y de pronto, a ver, ¿a qué comprar esto? Pues sí, ya está toda la casa con bloque puesto. Ya pusimos los bloques también estos que tienen dibujitos con huecos para ventilación, para ponerle después la malla. Mañana, jueves y viernes,
se empiece a enlucir toda la casa, a enlucirla completamente. Y en la próxima semana vamos a trabajar en las rejas y en la puerta. Y vamos a ver, seguimos creyéndole a Dios. Y yo sé, ya están contentísimos. Mira, vamos a hacer un video el viernes. Están felices, ya se quieren meter a la casa. Pero es que de verdad dormían, Dios mío, en la indigencia más grande. Y ahora ven ya el techo de láminas de acero, los bloques, todo. Ya quieren entrar. Ya, no importa la puerta. No, espera. Tranquilito. Ya viene. Ya vamos a poner todo y va a quedar tan bonita como la casa de Esmeraldas. Gracias a Dios primero. A Él. Solo a Él sea la gloria. Mi gratitud también a todos ustedes que nos apoyan incondicionalmente, que no han dejado de extender su mano al Ministerio Internacional. Dile un amigo, que no lo han abandonado y que sé que muchos seguirán apoyándolo, que no han abandonado al ministerio de mi hermano en Cristo, Luis Antonio, que saben muy bien todas las necesidades que hay y que trabajar cárceles y centros de rehabilitación es lo que nadie quiere. Discúlpeme que se lo diga así, Nadie quiere restaurar delincuentes, ni prostitutas, ni ladrones. Y sin embargo, Dios dice que esos van delante de nosotros. Terrible, pero es la verdad. Nadie quiere realmente darle de comer al hambriento. Prefieren tirarle una moneda. No. Acá hay un equipo, varios equipos en México, en Perú, en diferentes países, hasta en Rusia, está Arturito, en donde manos no están dando dinero. Se están sentando a comer una sopita caliente, a compartirla, un platito de comida. ¿Y quién creyera que es ofrenda? Y usted puede enviar desde cualquier lugar del mundo, viaja por todo el mundo. Sí, igual con Luis Antonio. Quizás usted diga, ¿y dónde está el dinero? Si yo pudiera mostrarle las ondas radiales, usted dirá, ahí va mi dinero. Jesucristo te ama, Cristo salva. ¡Wow! Y ahora toda Bolivia. Y si no me equivoco, también llega a Chile, creo, y va a llegar a Perú, y va a llegar a Ecuador. O sea, en realidad, mi hermano, nunca sabremos la magnitud de lo que hacemos hasta que estemos arriba. ¿Y sabe por qué? Porque yo sé ahorita cuántas casas estamos haciendo. Y yo sé a cuánta gente se le da de comer, y Arturito también, y Luis Antonio sabe a cuánta gente se ha restaurado, y Raimundo sabe cuántas antenas y todo aquello. Pero ninguno de nosotros sabemos realmente, por efecto y el impacto de todo lo que se hace, con la ayuda de Dios y de ustedes, cuánta gente se ha salvado. Hay una canción, Arturo, una canción preciosa de Dani Berríos, donde en la letra él dice, soñé que iba al cielo, y que de pronto la gente empieza a acercarse a decirle gracias. Dice, pero ¿cuándo qué? Gracias por darme a Jesús. Y empiezan a recordarle la canción, ¿dónde? Cuando me llevaste esto, cuando fue la predicación aquí. Impresionante. Un día, no solo a nosotros, millones de cristianos, ustedes, a usted que pensaba que era poquito, ay, pastor, me dice, me da pena mandarle tan poco. No, mi amigo, cuando arriba le pongan la manito en el hombro o en sus alas y le digan, gracias, porque eso que tú creías poco, salvó mi vida que no valía nada. Y ahora estoy aquí, gracias a tu amor. ¡Qué precioso! Todo ayuda, todo. Pero bueno, bienvenidos y vamos a empezar ya. Bienvenidos a su programa, a la final trompeta. Amén. Adelante, pastor Arturo. Y ahora mi pastor Luisinho Toninho do Diamond, allá en Brasil. Buenas tardes, mi pastor, adelante. La verdad que muy agradecido con Dios por todas sus bondades, porque amanecimos con vida, porque podemos estar ahora aquí juntos, reunidos. Bueno, un fuerte quebracostillas, un beso en pleno cachete a cada uno. Que el Eterno los guarde y los bendiga. Les amo, siervos. Adelante, varones del Señor, valientes, esforzados. Vamos, todavía tenemos mucho que correr. Ahí está entrando mi querido pastor Raimundo Ramón Ramos. Gloria a Dios, ya entró al fin. Entonces, el doctor Arturo lo tiene que presentar, pues, para que suene con el acento apropiado. Si no, no es igual. Hay que saludar al pastor Luisinho Toninho. Presentamos al pastor Raimundo Ramos.
al querubín. Gloria a Dios, llegó del cielo el querubín. Bueno, la verdad que estamos alegres, felices. Tenemos una bendita familia. Gracias, Pastor Arturo, por ese tiempo de oración por nosotros. Que el Eterno le guarde y le recompense. Sabemos que es un tiempo maravilloso que ustedes tienen allí. Igual aquí, dentro de todo, pero qué bendición. Gracias. De verdad, siento en mi corazón agradecerle infinitamente por esto. Porque necesitamos la oración los unos por los otros. Y bueno, gracias a esa familia bendita que no la conocemos y que nos aman y que les amamos. Y sin conocerlos, cómo nos apoyan, cómo nos ayudan. Bendito sea Dios. El Eterno realmente les abra los buenos tesoros del cielo, derrame bendición sobre ellos, sobre sus familias, en todo cuanto pongan sus manos, realmente los prospere, los guía, toda justicia, toda verdad, haga resplandecer su rostro sobre ellos, tenga de ellos misericordia, les conceda la bendita paz que Dios da, que Dios regala. Muchas gracias. Así que adelante, mi querido Pastor Raimundo, y buenas noches. Adelante, mi querido Pastor Raimundo, creo que le toca saludar. Tengo que presentarlo yo ahora, mi pastor. Y allá, en La Paz, Bolivia, está con nosotros nuestro querido pastor Raimundo Ramos. Qué bueno tenerle aquí, mi pastor Raimundo Ramos. Adelante. Gracias, Pastor Arturo. Dios le bendiga mucho. Hemos tenido problemas en la computadora y esperando ingresar al programa, pero bueno, gracias a Dios se ha subsanado y estamos aquí. Como siempre dice mi Pastor Arturo, esta sarna no funcionaba, pero ya con un par de golpes funcionó. Gracias a Dios. Buenas noches, doctor Nelson Zavala, Pastor Luis, Pastor Arturo y a todos nuestros hermanos que esta noche pues siguen el programa y que nos escriben desde Bélgica, nos escribieron. Es una enorme bendición saber de que allá escucha nuestro hermano Darío León. Que Dios te bendiga mucho, amado siervo de Dios. Bienvenidos a este programa, a la final trompeta. Adelante, Pastor Arturo. Bueno, yo le quité el puesto. Ese puesto es suyo, mi pastor Raimundo Ramos. Así que siga usted nomás adelante. Amén, no amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, esta noche entonces vamos a continuar con el programa y queremos pues hacer una oración, ¿verdad? Una oración para poder dar inicio a este programa. Vamos a pedir a nuestro querido doctor Nelson Zavala que nos dirija con la oración. Micrófono, doctor. Bien decía una hermana que un espíritu mudo nos ataca. Esperemos que todo se escuche bien. Eterno creador del universo, Rey de Israel, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. Te damos gracias, bendito Dios soberano, por habernos puesto en este planeta Tierra, que es sin duda un paraíso, Padre, el que tú creaste. Y te lo agradecemos porque a pesar de la maldad del ser humano, nos diste la oportunidad a través de tu Hijo Jesús de ser luz en esta tierra. No estamos aquí para lloriquear ni quejarnos. Estamos aquí para ser sal y luz de la tierra. Porque este mundo sin sal no sabe a nada. Y sin luz vive en oscuridad. Por eso te pido que ayudes a aquellos que habiéndote conocido se viven quejando, Padre, y pierden la sazón y pierden la luz, Dios mío. Oh bendito Señor, yo te ruego que tú pongas esa sazón por tu palabra en cada uno de tus hijos nacidos de nuevo por el poder de tu palabra, del Espíritu Santo y comprados a precio de sangre. Yo te ruego, Señor, que ellos sean luz en medio de tanta oscuridad que vive este mundo, tanta perversidad y maldad, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada familia que diligentemente se instala a ver exclusivamente este programa para recibir, Señor, a veces en un segundo, la revelación de toda una vida. Sí, Señor, porque así es tu palabra de poderosa. Oramos por los enfermos enviando una palabra de sanidad y diciéndole, Señor, recibo tu palabra. Envía tu palabra y seremos sanos. Sí, Señor, sánanos y seremos sanos, Señor. Sálvanos y seremos salvos porque tú eres nuestra alabanza. Gracias, eterno creador, por cada familia, por
el hogar de Arturo y el ministerio. Que nunca mengue, Señor, que vaya en aumento cada día más. El ministerio de Luis Antonio crezca sin importar en qué lugar del mundo tú lo lleves. De la misma manera oramos por el ministerio del pastor Raimundo, para que, Señor, la señal de la fe, la bendita palabra a través de las ondas radiales, llegue a todo lugar del mundo, Padre. Y ese mensaje de salvación, que venga también desde Israel por David, nuestro hermano querido, a quien llevamos siempre en nuestro corazón, sea para salvación del pueblo de Israel. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Gracias, amén. Bueno, esta noche vamos a continuar analizando los títulos que le da la Biblia a nuestro Señor Jesús. Voy a compartir esta noche el título que me corresponde, pero también después de mi participación, sé que mis amados pastores, el doctor Nelson Zavala, van a complementar, nutrir mucho más a este título que me parece muy importante, porque es el sacrificio de nuestro Señor Jesús que lo hizo por nosotros. El título que compartiré está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Un cordero sin mancha y contaminación. Y voy a leer este versículo que dice así. Luego leemos el contexto, ¿no? Desde el verso 13. Dice así, el verso 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, este título que le da la Biblia a nuestro Señor Jesús es, ¿qué le digo? A mí me trae una reflexión grande. Yo creo que a todos debe traernos esta reflexión grande, de que nuestro Señor Jesús tuvo que pagar un precio muy alto por nosotros, muy alto. No costó millones de dólares ni lingotes de oro, costó su sangre preciosa, su preciosa sangre que fue derramado en la cruz. Y precisamente este título que comparto es muy importante. El libro de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, nos dice así. Primera de Pedro 2, versículo 24. Quien llevó, dice acerca de nuestro Señor Jesús, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este versículo se relaciona mucho con el libro de Isaías capítulo 53, que lo leímos muchas veces, pero para los que recién se acoplan al programa, dice así, Isaías 53 verso 3, relaciona a nuestro Señor Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y note el verso 4: ciertamente él, dice, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No solo curados, también perdonados, redimidos. ¿Por qué leí estos versículos? Sencillamente porque nuestro Señor Jesús, como dice la Escritura, fue aquel cordero que prácticamente fue crucificado. Tuvo que soportar los golpes, tuvo que soportar los latigazos en su cuerpo, tuvo que ser escupido, pero no se halló pecado en él, dice alguno, como menciona segunda de Pedro.
Y eso quiere decir que no hubo mancha ni contaminación en él. No hubo palabra de respuesta de maldición contra aquellos que lo estaban crucificando, que lo llevaron a la cruz, que lo menospreciaron. Y es por eso que la palabra nos demuestra en estos versículos a Jesús, un varón que no hizo pecado, ni se halló engaño, dice, en su boca, como nos menciona la Escritura. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Si usted puede. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, dice. Mire, hermano, en Él no hubo pecado, dice. Y la Biblia muestra que Jesús es aquel cordero. Y ahorita va a entender por qué le estoy explicando que Jesús es aquel cordero que quita el pecado del mundo. Porque Jesús es aquel cordero, es aquella sombra y figura, se podría decir, como dice la Escritura, porque en la antigüedad, para poder encontrar el perdón de Dios, se tenía que sacrificar un cordero, un animal. Pero ese animal que tenía que ser sacrificado, tenía que ser sin mancha, sin contaminación. Eso es lo que menciona la palabra de Dios. Y Jesús es ese cordero que en la antigüedad sacrificaba el pueblo hebreo para perdón de sus pecados. Ahora Jesús pasó a ser ese cordero que fue inmolado, ese cordero que fue sacrificado por nosotros hace 2000 años atrás. Si en la antigüedad el cordero tenía que sacrificarse, un cordero sin mancha y sin contaminación y sin defecto, menciona la palabra de Dios, ese cordero pasó a ser nuestro Señor Jesús. Un cordero sin mancha y sin contaminación y sin defecto. Mire lo que dice la Escritura en Levíticos capítulos 22, versículo, si leemos desde el versículo 1 en adelante, pero voy a leer esta parte del verso 20 nada más. Aquí nos muestra que los sacerdotes en la antigüedad tenían que estar santos, consagrados para ofrecer el sacrificio, para llevar ese cordero y sacrificarlo. Un cordero sin mancha y sin contaminación y sin defecto. El sacerdote de igual manera tenía que estar santo. Entonces la Escritura dice así en Levíticos 22, versículo 20: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros, dice el verso 20. Aquí está mostrando la Escritura de que el sacrificio que tenía que ofrecerse a Dios para perdón de sus pecados tenía que ser un cordero sin defecto, un animal sin defecto, dice la palabra, y sin contaminación y sin mancha. Es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, vemos aquí por la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús, pues, llegó a la cruz del Calvario, siendo ese cordero sin mancha, sin contaminación y sin pecado. Porque no podía haber remisión, no podría haber salvación si ese cordero que es Jesús llegaba en pecado a la cruz. Pero la palabra nos menciona que no hubo pecado en él, que simboliza ese cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, la palabra de Dios nos menciona, volviendo al libro del libro de Pedro, si leemos el contexto más adelante, desde el verso 13, hay un título que dice: llamamiento a una vida santa. Si Jesús
fue un varón santo, sin pecado. ¿A qué nos llama a nosotros nuestro Señor Jesús? A vivir una vida santa, una vida sin mancha, una vida sin contaminación, una vida en santidad. Mire lo que dice el verso 13, Primera de Pedro 2:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Aquí nos está diciendo la Escritura que como hijos de Dios, como siervos de Dios, como lavados por la sangre de Jesús, debemos estar despiertos, sanos espiritualmente, esperando por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí nos habla del arrebatamiento. Debemos esperar aquel día del arrebatamiento como hijos santos, sin mancha, sin contaminación, apartados del pecado, consagrados para Él. Porque Cristo Jesús, el día en que venga y se toque la final trompeta, vendrá a recoger ese pueblo santo. Por eso Hebreos 12, versículo 14 dice: sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quiénes se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia? Quienes estén viviendo una vida santa. A eso se refiere. Verso 14: como hijos obedientes, dice la Escritura. ¿Usted está viviendo en obediencia a la palabra? ¿O vive constantemente en desobediencia? Mire, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, dice la palabra. Sí, debemos ser obedientes a la palabra. No vivamos como ignorantes, dice, sino que vivamos haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo que nos dejó, una vida santa. Ejemplos he dejado, dice nuestro Señor Jesús. Verso 15: sino como aquel que os llamó es santo, dice Jesús, nuestro Señor es santo. Oh, mi hermano, sed también ustedes, dice, pecadores, medio santos. No, dice, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Mi hermano, ¿cómo está viviendo su vida hoy? Así como vivió Jesús. En Jesús no se halló pecado alguno, dice. Aunque fue tentado muchas veces, como cualquier otro hombre es tentado. Pero Él nunca cayó en el pecado. Por eso la Escritura menciona que en Él no se halló pecado alguno. Entonces el Señor nos manda a nosotros que seamos santos, como Él es santo. Verso 16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, ¿quiénes se van en el arrebatamiento? Como le dije, los hombres y mujeres santas de Dios. Ellos tendrán derecho de entrar a la eternidad, al reino de nuestro Padre Celestial. Y dice el verso 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sabe que en este mundo somos peregrinos? Somos extranjeros, estamos de pasada nada más en esta tierra, no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque pronto nos vamos a la patria celestial. Y por eso la Escritura nos menciona que somos peregrinos en este mundo. Vamos a vivir 70, 80 años, lo más robusto, dice el Salmo 90, verso 10. Sí, pero sabe, en el cielo, en el reino de nuestro Padre, viviremos no 70, ni 80, ni 100 años. Eternamente viviremos con Él. Este mundo acabará, Jesús lo dijo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo va a pasar en este mundo. Así que el Señor le está diciendo que usted vive una vida santa, porque Él es santo. Y entienda que somos peregrinos. Verso 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. Mi hermano, mire, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice,
Y ahí va, por eso este título que le da, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este título le da a Jesús, un cordero sin mancha y sin contaminación. Así debemos ser nosotros. Así debe ser nuestra vida. Así debe ser nuestro carácter. Así debe ser nuestra manera de vivir en esta tierra. Santa, pura, sincero. Y por eso comparto este título. No sé si mis pastores quieren complementar este título que me parece muy profundo. Adelante. No sé si, doctor Nelson, tú quieres compartir. Adelante. Muchas gracias. Yo creo que para añadir algo importante, toda la palabra lo es, hay que considerar la diferencia entre el Cordero del Antiguo Testamento, que aunque era sin defecto físicamente, con el Cordero de Dios del Nuevo Testamento, que no es un animalito inocente, sin defecto, sino que es el mismo Hijo del Dios Altísimo. ¿Y dónde están las diferencias? Aunque si bien es cierto hay comparaciones, las cuales las ha sabido ilustrar muy bien por la Biblia el pastor Raimundo, tenemos que considerar que la inocencia de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, está fundamentada en su pureza indiscutible, pureza total, absoluta, sin mancha, sin contaminación, incorruptible. Es un detalle importante. El otro detalle que es importante, que seguro ya pues Arturo aportará y nos dará algunas citas, yo estoy parafraseando. El otro detalle importante es que el corderito que se presentaba por el pecado, ese cordero no quitaba el pecado, solo lo cubría. Y ese cordero que cubría el pecado, el Señor perdonaba, pero no olvidaba. Advertía de que no peque más. Y con ese corderito del Antiguo Testamento, usted era delatado cuando pecaba, porque mientras menos corderos tenía y más llevaba el sacrificio, la gente sabía que usted era más pecador. Otra vez lleva otro cordero y otra vez otro cordero. Entonces la gente veía, ahí va, dice, ahí va, otra vez qué terrible este hombre. Ok. Bien, por eso. Esta parte es importante explicar porque viene Jesucristo, Juan el Bautista lo ve y dice en Juan capítulo 1, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar es fuera. Se acabó. Entonces, esto para mí es fundamental. Y lo increíble es que la gracia de Dios, sabiendo que usted y yo podemos fallarle hasta 70 veces 7, que es el perdón que Él pide, innumerable, eso no significa que usted lo haga. En lugar usted de empobrecerse con el arrepentimiento, usted es enriquecido con la gracia del Señor Jesucristo. Antes tenía que llevar el corderito, hoy lleva sus pecados a los pies de Cristo. Él lo bendice, Él lo perdona, Él examina su corazón, Él ve si usted está luchando genuinamente o está mintiéndole. Porque yo sé que hay personas, todos luchamos contra alguna debilidad que tenemos. Todos tenemos alguna debilidad. Pero usted no tiene que estar sacando corderitos de su casa cada vez que la debilidad lo ataca y sacrificándolo. Usted ya estaría en la pobreza igual que yo. Pobres todos. En cambio, usted lleva su debilidad a la cruz del Calvario. En cada oración,
Cuando esa debilidad lo visita en cada oración, usted, Padre, en el nombre de Jesús. Que las debilidades nos visitan. Cogemos el celular, cometemos un error, cometemos aquí, allá. Pero en lugar de quedarse usted sin cordero, porque a fin de cuentas el que pecaba más a las finales ya no tenía cordero y no había nada que presentar. Tenía que ir ya los alimentos, la harina, el palomillo, ya por último se iba a pelar, porque el pecado te termina pelándote, termina dejándote sin nada. En cambio acá con Cristo, usted va y el cordero es inagotable. Murió una sola vez, pero es inagotable y es mejor que el antiguo pacto. Permítame leerle un fragmento bíblico en Hebreos 8. Dice en el verso 3 que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Cristo es superior, escuche. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el del Señor, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, y mire que el animalito era sin defecto, pero nadie podía cumplir la ley ni el pacto. Se pasaban matando animales. Pero si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. He aquí escrito está: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Ella lo ha leído. ¿Cómo es el pacto? Bueno, dice el Señor. Yo, dice el Señor, en este pacto, en el verso número 10, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Verso 12, porque seré propicio a sus injusticias y escuche, nunca más, gracias al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué le parece? Ahí hay algo poderosísimo. El Cordero de Dios, el que vio Juan, una belleza. Nada que ver con todo lo que se hacía en la antigüedad, que era sombra nada más. Ese Cordero fue llevado al matadero. Y leía algo Arturo, Luis Antonio, Raimundo, aquí buscando información un poco en el internet. Y decía que hay una característica curiosa del Cordero. Da a entender de que es un animalito que sigue a su pastor, aún sabiendo tal vez el pobre animal por sus instintos, ¿no? O sea que los animalitos saben si viene una cuestión antes de uno, se alteran, se ponen, ¿qué va a pasar? Y pasa. Nunca deja de ser fiel a su pastor. Aún sabiendo que eso le costará la vida. Cristo jamás dejó de ser fiel a su Padre. Aún sabiendo que había venido a esta tierra a morir por usted y a morir por mí. Es muy fuerte realmente eso. Pero es la realidad bíblica. Es lo que el Señor nos enseña. El Cordero, sin mancha, sin defecto. El Cordero inmolado, esa palabra también es fortísima. ¿Usted ha visto cuando alguien se ha inmolado? ¿Sabe lo que eso significa? Yo he visto gente que se ha tirado gasolina encima y se ha incendiado. Son términos fuertes. Y él lo hizo, como dijo el pastor Raimundo, por amor.
que nos toca seguir luchando, hermano. Yo no le digo que ya he logrado la victoria, por favor. Yo sigo luchando todos los días de mi vida, hasta que Él venga, estando persuadido de que aquel que empezó la buena obra en nosotros, Él la completará hasta la venida de Jesucristo. De eso estamos completamente seguros. Arturito, ¿quieres agregar algo al tema? Sí, gracias. Con mucho gusto. Este tema es muy importante para entenderlo. ¿Cuál es el problema de la humanidad? El problema de la humanidad es que quiere hacer las cosas a su manera. Y el mismo apóstol Pedro dice, amigos queridos, si usted ve en Primera de Pedro, capítulo 1, amigos míos, versículo 18, ahí está la condición suya y mía. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Estábamos envanecidos, estábamos corrompidos, estábamos contaminados. Ahora, ¿cómo yo me limpio de toda esa contaminación, de toda esa corrupción, de toda esa podredumbre que lo heredé de mis padres? ¿Cómo lo hago? ¿Haciendo buenas obras? No. Porque todas nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y aunque yo me amontone jabón sobre mi pecado, la mancha de mi pecado va a permanecer. Entonces aquí tenemos un problema grave. Mi Dios es santísimo y yo soy un pecador. Y yo no puedo por mis propios méritos alcanzar la misericordia de Dios. No puedo. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo dar nada para que Dios me perdone mis pecados. No puedo. La verdad es que yo estoy sucio y Dios, que es santo, Él puso en su ley una demanda para podernos limpiar de pecado y de maldad. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, escrita está la palabra de Dios y nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, esto no se trata de regresarnos a la Torah. Por favor, cristianos que están dejando el cristianismo y la gracia de Jesucristo y están dejando al Cordero sin mancha y sin contaminación para venir a una ley, a buscarse a la ley, hermanos míos, donde va a salir hacia usted nuestra putrefacción, porque no podemos guardar toda la ley. Y cuando pecamos contra un punto de la ley, nos hacemos, hermanos míos, transgresores de toda la ley. Y y esto no es decir, Señor, perdóname. Ajá, yo te perdono, pero ¿dónde está la sangre? Si tú no crees en mi Hijo Jesucristo y ya no hay templo para que tú hagas derramamiento de sangre, ¿cómo te perdono? En el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo y estaba también, hermanos queridos, el templo, donde se podían realizar los sacrificios. Yo quiero decirle algo, hermano. A veces nosotros hablamos así a la ligera, ¿no? Porque uno dice, porque en el Antiguo Testamento uno pecaba, cogía el cordero, lo llevaba y listo. ¿Cuánto cuesta el perdón de tus pecados? Saque la cuenta, pues, hermano. Como dijo el pastor, el doctor Nelson Zavala. Cada ratito tenía que yo llevar un becerro para que lo maten porque soy un pecador. Pero ¿cuánto dinero es eso, pues, hermano? Haga la cuenta cuánto tengo yo que dar. Hermanos míos, el pecado cuesta. El perdón del pecado cuesta también. El pecado cuesta porque me aleja de Dios. Y yo apartado de Dios, ¿qué puedo hacer? Nada. ¿Y cuánto cuesta? En el Antiguo Testamento, saquen la cuenta, pues, hermanos queridos, ¿cuánto costaba sacrificar un cordero que cada día? Cada día, porque todos los días pecamos. O sea que uno tenía que ser millonario para poder estar en pecado. Y por eso la gente entendía que nuestro Dios es santo y no podemos practicar el pecado, porque practicar el pecado, hermanos míos, económicamente representaba un ojo de la cara, pues, hermano. Y la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 4. Ahí nos enseña, hermanos míos, esto que estamos hablando del cordero, que era necesario para el perdón del pecado. En el libro de Levítico, capítulo 4, muy amados. Te saque la cuenta. No es que a veces nos van a decir como que los corderos estaban ahí gratis. Ven acá, cabrito, que te voy a ofrecer. No tenías que pagar, pues, hermano. Te costaba. El perdón del pecado cuesta, hermano. En el Antiguo Testamento, todo lo que uno tenía que aportar, y en el Nuevo Testamento le costó la vida a Jesús. Vamos un ratito. Levítico capítulo 4, permítanme leer del 27, hermanos míos, hasta el 35. El procedimiento para el perdón de los pecados. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y de ni quiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra
una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Será el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degolle el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación por su pecado que habrá cometido y será perdonado. Ok. Vamos viendo entonces esto. Cuando hablamos del Cordero, amigos míos, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin manchas y contaminación. Aquí emula varias cosas. Primeramente, cuando se celebra la Pascua, en Éxodo 12, el Señor da una orden. Hermanos queridos, que este cordero tenía que tener ciertas características. No cualquier cordero ni como uno quisiera. Y va a dar esta orden. Hermanos queridos, veamos en la palabra de Dios, mis muy amados, la palabra de Dios cuando van a celebrar la Pascua, amigos, va a dar una orden para que se celebre la Pascua como Dios manda y no como la gente quiere. A ver, ¿dónde se me fue? En el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Y esa sangre va a estar sobre las puertas sobre los postes de las puertas. Y la sangre, hermanos míos, evitará que el destructor entre y toque a la gente que estaba adentro. Aquí es donde viene esta parte. Mira esta parte, hermanos, qué hermoso. Si bien dijo mi pastor Nelson Zavala que el corderito era inocente y su sangre, hermanos míos, se derramaba y cubría el pecado, algo que no podía ser el Cordero del Antiguo Testamento, y que mi Señor Jesucristo, basado en la proclamación de Juan el Bautista, en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero no podía, en el Antiguo Testamento, el Cordero no quitaba el pecado del mundo. El Cordero quitaba el pecado de quien lo ofrecía. Mi Señor Jesucristo hace un regalo gratuito para toda la humanidad. Él se entrega por toda la humanidad y su sangre, hermanos míos, limpia a todos los que se arrepienten y reconocen esta verdad. Mire, nuestra vida como es, basado nuevamente en 1 de Pedro capítulo 1. Notes, hermanos míos, que nosotros estábamos viviendo, cada uno de nosotros, hermanos míos, en nuestra vana manera de vivir. En otras palabras, manchados y contaminados por el pecado. Déjenme explicar bien esta parte de mancha, porque después tú dices, ¿dónde dice en la Biblia que nosotros estamos manchados por el pecado? Palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Por usted y yo vivir a nuestra manera, como nos dio la gana. Estábamos en una religión, pero vivíamos como nos daba la gana. Nosotros estábamos contaminados y manchados por el pecado. Y hay algunos que dicen que haciendo buenas obras uno pues simple y llanamente puede encontrar el perdón de los pecados. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, ahí estamos contaminados y manchados, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Cuál es el trapo de inmundicia? Disculpen, hermanos, pero ese es el contexto que está diciendo. El trapo menstruoso de una mujer. La mujer en su menstruo mensual. Eso es lo que dice el Señor. Eso que ni la misma mujer desea mirar.
Esas son nuestras obras delante de Dios sin Cristo. Para querer congraciarnos con Dios, el Señor los mira como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como. Esa es la realidad nuestra. Estamos manchados y contaminados por el pecado. ¿Cómo es Jesús? Jesús, por el otro lado, es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando Él muere en la cruz del Calvario y derrama la sangre preciosa, santa, perfecta y pura de Él, y le dice a su Padre, consumado es, he pagado el precio, lo que nos está hablando el apóstol Pedro. Nosotros no fuimos comprados, no fuimos rescatados con cosas vanas como el oro, la plata, cosas creadas, sino por el mismo Creador derramando su sangre preciosa, sin mancha y sin contaminación. Y en el momento en que usted y yo, manchados y contaminados, reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, le pedimos perdón, renunciamos al pecado, su sangre sin mancha y sin contaminación, nos quita a nosotros nuestra mancha y nuestra contaminación y nos deja puros. ¿Capisci? ¿Entendemos? Si el Señor ya nos dejó sin mancha y sin pecado, lo dice el apóstol Pedro, pues así tenemos que aprender a vivir de aquí en adelante. Pues. Si yo ya estoy sin mancha y sin pecado, ¿cómo voy a vivir queriéndome manchar y contaminar de nuevo con el pecado que el Señor ya me rescató, me limpió, para que yo no lo vuelva a hacer? Pues eso es lo que es arrepentimiento. No es solo es llorar, no es solo sentirse mal, es dejar de pecar. Y si en este programa, hermanos queridos, estamos invitándole a que usted practique la verdadera religión no está en una denominación humana, sino lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26-27. Nótese esto, hermano. Mire, usted y yo contaminados y manchados. Jesucristo sin mancha y sin pecado. Al derramar su sangre, nos deja sin mancha y sin pecado. Y el apóstol Pedro nos dice que así tenemos que vivir de una manera santa y consagrada a Dios. ¿Cómo tengo yo que aprender a vivir de ahí en adelante? Santiago 1, 26-27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula, sin mancha y sin contaminación. Delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Ya no podemos estar manchados, hermano. El pecado nos mancha, nos ensucia. Y la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, nos va a decir claramente qué clase de iglesia el Señor viene a buscar, hermano. En el libro de Efesios, capítulo 5, amigos queridos, versículo 26, 25 del 25 al 27, permítanme leer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Vuelvo a recalcarlo. Si nuestro Dios, hermanos míos, es el Cordero, sin mancha, sin contaminación y sin mancha, pues nosotros tenemos que ser iguales a nuestro pastor, pues, hermano. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue para que usted y yo aprendamos a vivir sin mancha y sin pecado, sin contaminarnos con las prácticas de este mundo. Ahora entiende por qué Santiago 4:4 nos dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Porque la amistad con el mundo nos mancha, nos contamina, va contrario a lo que Dios quiere con nosotros. A ver, si no me entendió, te lo voy a poner en español más fácil. Cuando mamá y papá tienen un hijito o una nietita pequeñita, las nietitas son más lindas, ¿verdad? Los hombrecitos, bueno, se les pone el pantalón, camisa y ya está. Pero a las nietitas, a las mujercitas, se les pone el vestidito, los lacitos, se la dejan como una princesita, ¿verdad? Y nos vamos a ir a la fiesta, pero afuera en el patio hay lodo. ¿Qué cree usted que es lo que la niña quiere hacer? Vestidita como princesita al ver la puerta abierta y el lodo que está ahí esperándola. ¿Qué cree usted que quiere hacer? La niña, la princesita, que la mamá la tiene olorosita, perfumadita, y quisiéramos nosotros que esté ahí sentadita y no se mueva. Pero en el más mínimo pequeño descuido, ¿qué cree usted que va a hacer la criatura como toda criatura normal que es? Y sana.
Va a querer correr y con ese vestidito blanco, precioso y tic, quererse meter de cabeza en el lodo. Y pisar el lodo y salpicar el lodo y quedar hecho una sarna. Y a veces así pasa con nosotros. Nuestro Dios, que con su sangre nos dejó oliendo a Jesús, resplandecientes, purificados, justificados, santificados. Hermanos queridos, a la primera descuido, nosotros lo que queremos hacer es regresar como el perro al vómito y la puerca lavada revolcarse en el cielo. Y ahí es donde viene el discipulado. Ahí es donde vienen estas enseñanzas para decirnos, eso ya no podemos hacer, hijitos de mi corazón. Y una vez que el Señor nos limpió y santificó, tenemos que aprender. Y aprender significa, empieza la lucha entre la carne que quiere regresar al fango, al lodo, y el espíritu que quiere mantenerse limpio y puro delante del Señor nuestro Dios. Para ser como Él, pues, sin mancha y sin pecado. Y es lo que el Señor quiere venir a buscarnos, sin mancha y sin pecado, sin contaminación. ¿Y cómo se hace eso? Viviendo todos los días consagrados a Dios y pidiéndole al Señor que no nos deje caer en ninguna tentación. Entonces, yo con todo respeto, esto es que, aquí está en la Biblia, ¿no? Usted me dice que es cristiano y sigue fumando. Yo tengo que decirte, mijito, tú tienes que ubicarte bien con Dios. Porque si el Señor, en el momento en que usted se entregó, Él lo santificó, le limpió de toda mancha y de todo pecado, ¿cómo usted va a seguir fumando, pues? Es un proceso de pronto para que usted lo deje. Pero me estás diciendo que tú eres cristiano de 20 años y sigues fumando. Ubícate. Eso es cuento. Que tú me digas que eres un cristiano de 2, 3 meses y que todavía se te sale una mala palabra porque todavía tienes la vieja naturaleza vivita por falta de discipulado. Usted no ha hecho morir el viejo hombre que está viciado conforme a los rudimentos de este mundo. Pues perfecto. Un cristiano de 15, 20 años en chisme, cuentos, en niñería, tomando, haciendo cosas indebidas. Algo está pasando en nuestra vida cristiana. Estamos descuidando nuestra santidad. Estamos descuidando nuestra manera de vivir que tiene que ser sin mancha y sin pecado. No religiosa, hablando de fanática, ni loca, ni legalista. Pero una vida consagrada a Dios, pues, hermano. Decir lo que Dios dice, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Pues. Yo no puedo decir que amo a Dios y vivir en pecado, pues, hijitos. Amo a Dios, pero aborrezco a mi amigo o a mi hermano porque me hizo resentir y no lo quiero perdonar. Estamos manchados y contaminados. Necesitamos realmente renunciar, arrepentirnos y venir a que Jesús nos vaya. Pastor Jaime. Gracias, Pastor Arturo. Realmente este título está siendo nutrido poderosamente para entender que este título es tan maravilloso, el precio que tuvo que pagar nuestro Señor. Pastor Luis, ¿puedes tú complementar a este título también? Amén, sí, gloria a Dios por esto, porque la verdad es que es tremendo, ¿no? Lo que habla en la bendita palabra, sin ser perfectos. Y vemos en Primera de Pedro, la verdad, 1:19, que es lo que le tocó compartir a usted, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. O sea, no se contamina, es un cordero perfecto. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que un corderito, un becerro, una vaquilla de la manada de 1 año son mucho más caros por la carne tierna, por todo eso. Aparte de eso, como dijo el pastor Nelson, carísimo, tener que comprar. Imagínense, tenían que ir y comprar. Algunos traían algo robado y por eso que el Señor les dijo bien claramente que no lo hagan. En Malaquías 1, 13 y 14 dice también, decís, ay, qué fastidioso y qué indiferencia, lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado, o cojo, o enfermo, así traéis la ofrenda. ¡Qué tremendo! O sea, robas para que traes tu diezmo robado, tu ofrenda robada. Cuidado con esto. Mejor no lo traigas, mejor no lo des. No, Dios no lo va a tomar con alegría o con gozo. Tal vez nosotros le demos buen uso porque es dinero, pero ¿de qué te va a servir? ¿Tú crees que vas a ser bendecido si estás robando, si estás engañando, traer tu ofrenda? No te va a servir. De nada. O sea, realmente. Había gente que pensaba que porque traía la ofrenda estaba cumpliéndolo todo. Y vamos a algo que es tremendo, Levítico
21, escucha, esta parte me parece muy fuerte. Mira quiénes no podían traer las ofrendas. No todos podían traerla. Qué fuerte es lo que dice. Hablaba Aarón y dile, ningún hombre de tu sacerdocio o tu descendencia, perdón, por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada. Qué tremendo. Y mira, ni jorobado, ni enano, ni que tenga defecto en un ojo o una sarna o pestilencia, ni castrado, ningún hombre de la descendencia del sacerdote de Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor. Qué tremendo. Imagínate, o sea que un cojo, un ciego, un tuerto, un enano no podían, pero ahora el sacrificio de nuestro Dios, no importa que seas cojo, que seas enano, lo que sea, Él es el cordero más que perfecto, más que los animales. Por favor, y esa sangre preciosa y rociada de nuestro Señor Jesucristo que quita el pecado del mundo. Qué tremendo, como leyó nuestro pastor Arturito dentro de todo en Efesios 5, 27, 5, 26 y 27. Qué tremenda palabra, realmente es algo maravilloso. Por eso dice, María de 5, 26 y 27 dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que por la palabra somos santificados y nos perfecciona, o sea, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Te quita hasta las arrugas. Nos plancha. O sea, realmente a altas temperaturas pasa, porque obviamente tiene que pasar algo tremendamente fuerte, tiene que ser un sacrificio de obediencia brutal para que deje de fornicar. El placer el que trae para la carne, el adulterio, la mentira, la hipocresía, el robo, o sea, que supuestamente pueden cubrir los deseos de la carne. Te plancha y te quita, y te deja sin mancha y sin nada de arruga, para presentarte gloriosa, como una iglesia pura que no tiene de qué avergonzarse. Qué tremenda es la sangre del Cordero por el medio de la palabra. O sea, realmente es un trabajo tan perfecto. Y él sí pedía que sea sin defecto el animal, como lo pedía en Génesis, no, en Éxodo 12:5 también, que me lo quitó el pastor Arturito, pero realmente fue una bendición. 12:5. Esto es impresionante, ¿verdad? Porque lo pedía de esta manera. Dice claramente, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras, o sea, de las ovejitas de las cabras, macho. O sea, realmente un sementalcito. Hay alguien que vas a sacar mucho dinero y alguien que te va a dar algo hermoso. O sea, esa carne tierna, desprenderse de eso, lo sacaréis de allí. Será sin ningún tipo de defecto. No tenía que ser sordo, no tenía que ser tuerto, no tenía que ser cojo, no tenía que tener ningún problema. Así tenemos que ser nosotros. ¡Qué bárbaro! O sea, ser tan bonitos. Si tu pecado fuese como el rojo carmesí, como blanca lana, así como una blanca lanita, definitivamente puros y sin mancha. Porque el olor a la santidad de Dios, o sea, tiene un olor agradable. La santidad tiene un olor agradable. Esto es algo maravilloso. Ha sido lavado por la sangre del Cordero. Ha sido purificados por el poder de la palabra. Santificados para ser glorificados. Porque somos justificados por Él. Pero es algo que le gusta el esfuerzo, la dedicación, el compromiso. No, ahora voy a empezar a hacer bien las cosas. Las voy a hacer por amor. Las voy a hacer con amor. Tráeme esa oveja. Esa oveja es mía. Y como decía el pastor Nelson, qué humildad y qué sujeción la ovejita. ¿Y por qué no podías presentar un becerro, digamos, en lo último? O sea, ¿por qué? ¿Por qué en la Pascua era un corderito? ¿Por qué?
porque definitivamente es una fiesta tan solemne para nosotros los judíos, la Pascua, que realmente no podía ser una vaca, porque la vaca por lo menos patalea y hace un montón de escándalos para morir, no que el cordero solo tuerce el cuellito y está, y él sabe que va a ser degollado y no hace ningún tipo de escándalo, no hace presión para la muerte. Por eso dice el Señor que como cordero fue llevado al matadero, como un corderito, con una mansedumbre total. Listo. Y se acabó el corderito. Y así fue. No abrió su boca. No que la vaca, el becerro, o sea, realmente tienen otro tipo de actitudes. Entonces, la verdad es que el Señor nos pone a nosotros que debemos de ser: mis ovejas oyen mi voz, me conocen, y yo las conozco a ellas. Oyen mi voz y me siguen. Qué tremendo. Entonces nosotros reconocemos la voz de Dios. Y qué lindo sería que todos los que estamos ahí, todos, no solamente nosotros 5 que somos del programa, sino todos, porque todos somos del programa, los que nos oyen y demás, que seamos unas ovejitas completamente con una lanita blanca, ya comprados, lavados, redimidos por la sangre de ese cordero maravilloso. Y aún qué lindo que haya un enano, que haya un cojo, que haya un tuerto, que haya un deforme, que ya tengan la posibilidad definitivamente de acudir al altar, de ser perdonados, de ser redimidos por todos sus pecados, por más que sea jorobado. Ya no hay acepción de personas, no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay griego. Todos podemos correr a los brazos de Dios y ser perdonados y ser levantados. ¡Qué bendición de Dios! ¿Cómo vivía de oprimido cuando cometía pecado? Cuando vivía un enano que no podía llevar dentro de toda su ofrenda, un tuerto. Imagínense cómo se sentía la gente. Hoy en día tenemos libertad y tenemos el perdón del pecado para cada uno de nosotros. Lo importante es acercarse a aquel que nos perdona por todas nuestras maldades. Tratar de tener intimidad con Dios es lo único que nos podrá. Por eso dice: someteos a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros, pero tenemos que estar sometidos a él, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y nos defiende. Entonces, estar ahí bajo esa cobertura es lo único que nos va a ayudar. Por eso que nosotros le pedimos a todo ese pueblo bendito que seamos obedientes, que no querramos hacer muchas cosas, que querramos más la presencia de Dios, porque por caer en el activismo, por caer en cualquier cosa. Por eso decía el pastor Arturo: ningún sacrificio humano dentro de todo vale nada, es como trapos de inmundicia, lo dijo claro. Ya, ningún sacrificio que dentro de todos nosotros podamos hacer, que orfanatos, que centros de rehabilitaciones, que por aquí esto, no sirve de nada. Sino con tener un corazón contrito y humillado y agradecido a Dios. Y obviamente por esa gratitud, si trabajamos y por amor lo hacemos, qué bendición, estamos ayudando a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, hizo resplandecer su rostro en nosotros. Estamos impregnados para buenas obras, que desde antemano nos preparó Dios para que anduviésemos en ellas. Y qué bendición poder hacer las cosas, pero con Él, por Él, en Él, pero para Él solamente. Entonces, la verdad, cuando reconocemos esto, que por gratitud nosotros trabajamos, no por ser vistos, mira el pastor Raimundo, la antena que es dentro de todo. No, ¿qué nos importa eso? Eso no lo va a salvar. Tener el radio no lo va a salvar. Llamarse la luz del mundo, si no es la luz del mundo, no lo va a salvar. Lo mismo nosotros podemos tener 100,000 centros de rehabilitaciones, orfanatos como el pastor Arturito, el pastor Nelson, 2,000 casas. 20,000 casas hizo el pastor Nelson, sí, no importa, cometió pecado, dejó aparte a Dios, Dios lo dejó aparte a él. Vas a trabajar como burro, pero no vas a ser oveja. La carga de tu pecado. Por eso dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Por eso que somos ovejitas, porque a ver, carga una oveja, vamos a ver si puede, va a abrir las 4 patas y se va a cansar y va a abrir las patas. Por eso que nosotros somos fortalecidos por el poder de su gloria. No somos burros, porque podemos realmente llevar harta carga, sobrellevar la carga los unos de los otros, porque podemos en Cristo Jesús. Él es el que nos fortalece. Fortaleceos en el poder de su fuerza poderosa. Es una fuerza poderosa, por eso que podemos nosotros realmente ministrar, predicar, trabajar, y lo hacemos con gozo. Y cuando estamos cansados, vamos a los pies de Dios, oramos,
nos vuelve a dar la fortaleza, nos vuelve a animar, nos vuelve a impulsar y estamos ahí. Pastor Arturo no es jovencito, Pastor Nelson tampoco. Ya, alabado sea el Señor, no somos viejos, pero tampoco somos jóvenes. Entonces cansa, pues, o sea, hay que ir aquí, hay que comprar material, que hay que hacer esto, que hay que construir, que hay que ministrar. El problema aquí, que se salió fulano, que esto, por Dios santo, es un montón de cosas. ¿Cómo lo haces? Pregúntale a Dios, porque Dios está con el pastor Arturo en el trabajo, con el pastor Raimundo, con el pastor Nelson, con el doctor David, con Luis Diamond y con todos ustedes. Está con todo. Y no ha dejado de trabajar. Tenemos un Padre bendito que realmente nos hace descansar porque Él tiene el poder y es más grande que todo lo que ha creado. Bástese cada uno con ser una ovejita, conténtese con haber sido lavados, redimidos, perdonados, seamos agradecidos y trabajemos para Él, poniendo los ojos en Jesús. Y todo lo que hagamos, hagámoslo para Él. Que Dios nos bendiga. Adelante, mi querido pastor Raimundo. Amén. Gracias, pastor Luis. Sí. Bueno, ya estamos en la parte final. El tiempo se cumple, se aceleran los minutos, pero estamos aquí ya para darle punto final al programa. Pastor Arturo, palabras ya concluyentes al programa. Adelante, pastor. Amén. No sé por qué se rió el pastor Zavala cuando dijo el pastor Luis Antonio que no somos ni jóvenes ni viejos. Vi una risita y yo sé que algo va a tirar una línea ahí, una línea de notas para el doctor Zavala enseguida. Todo bien. Y amigos, queremos recordarles que está todavía pendiente el viaje a Israel, ¿no? Del 1 al 20. El doctor David Diamond y Sonia Waters nos están esperando en Jerusalén. Así que los que deseen acompañarnos, bienvenidos. Doctor Nelson, pastor Luis Antonio y pastor Raimundo, yo les hago una pregunta. Imagínense que nosotros, Dios nos ha dado la posibilidad de estar al frente de una iglesia, como sirvientes, ¿no? Como pastores. ¿Usted dejaría el pastorado para ser de nuevo una persona que se sienta a escuchar? Luego de haber sido el pastor, ¿usted volvería a ser de pronto uno que se sienta ahí nomás a escuchar? Imagínense mi Señor Jesucristo, que es el pastor, el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, dejó de ser pastor para ser oveja. Hermanos, eso me vuela el cerebro a mí. No puedo comprender. Siendo Dios hizo hombre. Siendo hombre fue el pastor. Y deja de ser pastor para humillarse aún más abajo. Y debe ser la oveja que sabía que tenía que ser masacrada por amor a usted y por amor. Y de pronto usted se jacta y se cree algo o alguien por el título, por la piel, por los estudios. Qué ejemplo de mi maestro. Qué ejemplo. Siendo el pastor, dejó el pastorado para convertirse en oveja y ser masacrada por amor a ustedes, por amor a mí. Es el ejemplo que tenemos que seguir. Los amamos, hermanos queridos, y si Cristo no viene antes, nos vemos mañana para juntos seguir proclamando: ¡hay vida en Jesús! Díganlo, amigo. Qué tremendo lo que dijiste, pastor Arturo, de verdad. De verdad, cuando estemos delante del Señor, nada vale para Él, sino nuestra vida realmente santa, sin mancha, sin arruga, sin pecado, así como nuestro Señor se presentó para redimirnos y salvarnos, y hoy tener derecho de entrar a la eternidad. No merecemos, ¿no? Pero mire, por medio de nuestro Señor Jesús, pues tenemos ese derecho de entrar allá. Realmente el ejemplo que pusiste, pastor Arturo, yo nunca lo había pensado desde esa perspectiva, que Jesús, cuando uno dice, se humilló hasta lo sumo, dice, ¿verdad? Ese versículo, increíble. Doctor Nelson, palabras finales. Gracias. Dos hombres envejecieron sirviendo al Señor y uno de ellos llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bajo un subtítulo, el pecado que mora en mí, el apóstol Pablo luchó toda su vida contra el pecado. El apóstol Pedro luchó toda su vida contra el pecado. Y ambos recibieron la revelación de su muerte. Según Timoteo 4, en el verso 6, dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Había envejecido,
había luchado. No significa que nunca falló. No, no se trata de eso. Se trata de que luchó hasta el último momento de su vida. Y cuando usted logre luchar hasta el último momento de su vida, usted va a poder decir que llegó y que cumplió. Los cobardes no heredarán el reino. ¿Tiene usted una debilidad? Pues siga, ¿qué quiere que le diga? Yo tengo muchas. No me voy a detener por eso. Pedro. Segunda de Pedro 1, también se le reveló su muerte. Y dice en el verso 14, sabiendo que en breve, capítulo 1, segunda de Pedro, verso 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¡Wow! Dos hombres a quien el Señor les reveló, vámonos de aquí. Y un tercero, Juan, en visión, ven, le dijo, sube. Oh, Dios, ¿vale la pena luchar? Sí, yo estoy consciente de mis debilidades, pero no me voy a detener por causa de ellas. Más bien por causa de ellas voy a seguir adelante. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Amén. Doctor Nelson, usted decía, no pretendo yo ser santo, ¿no? Pero hay una palabra, ¿no?, que dice Filipenses 3, versículo 14. Verso 14, ¿verdad? Prosigo, dice, a la meta final, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El verso 13, perdón. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, dice. Tremendo. Filipenses 3:13. Sí, 3:13. Increíble. Maravilloso. Amén. Pastor Luis, palabras finales. Sí, la verdad que cuando el pastor Arturito hizo la pregunta y dijo, bueno, ¿se dejaría de ser pastor? O sea, por favor, no por el título, ¿no? O sea, nosotros somos pastores y no queremos desatendernos mientras tengamos fuerza y mientras el Señor nos dé la fortaleza. O sea, no. Porque el pastor también sufrimos hartísimo. Y la verdad es que dentro de todo, por favor, o sea, pero es obvio, somos ovejas también. Y si Dios nos llama al sacrificio, bueno, pues alabados el Señor. Pero una vez yo me arrepentí en gran manera, de agarrar y decir, ya no puedo más, estoy harto, quiero dejar esto. Y como que el Señor, el llamado no es tuyo, pues. O sea, yo te he llamado, el ministerio no es tuyo. O sea, si fuese tuyo, haz lo que te da la gana, pues nada, lo que es ministerio es tuyo, es mío. O sea, yo te he puesto y soy responsable de lo que pase dentro, ¿no? Qué fuerte. Entonces, perdóname pueblo, porque en nuestras fuerzas no podemos, y entonces sale la carnalidad ahí, no más, ¿no? Pero realmente Dios es bueno y yo creo que no seríamos pastores sin la fuerza de Dios. Ya estaríamos muertos, ya no existiríamos, no estaríamos ni respirando, ni comiendo, ni nada, solo porque Él nos sustenta con la diestra de su justicia, ¿no? Así que, bueno, agradezco realmente la enseñanza de cada uno de ustedes, la bendita palabra que es poderosa y realmente algo, la vivencia de esos tres tremendos, José Juan, Pedro, Pablo, una bendición de Dios. Así que tenemos a quienes seguir, a quienes imitar y un camino que terminar. Dios nos ayude. Que el Eterno los guarde a cada uno de ustedes, bendiga a sus familias, sus ministerios y a todos los hermanos que nos ayudan y nos apoyan. Querido Pastor Raimundo, adelante. Shalom conmigo, shalom. Hasta mañana, si es que Dios así lo permite. Vamos a orar, pastores. Pero recuerde, Pastor Luis, no somos viejos, somos clásicos, dice Pastor Arturo. Ven. Sí, eso está claro, Pastor Arturo. Bien dicho, Amén. Clásicos. Amén. Arturito, usted no sé qué, usted se ve como mueble fino. Bien acabado. Doble clásico que
Bueno. Vamos a orar, por favor. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, tú fuiste ese cordero sin mancha y contaminación. Llegaste hasta la cruz, dejaste tu trono, Señor. Te hiciste semejante a los hombres, dice tu palabra. Te humillaste hasta lo sumo, hasta ser un cordero, Señor, que fue sacrificado en la cruz por amor a nosotros. Gracias, Dios. Gracias. Esta noche, Señor, bendigas a tus siervos, a mis queridos pastores y amigos, mi pastor Arturo, por la palabra que tú le has inspirado a darnos a conocer, Señor. Sé que es tu espíritu, la gloria solo es para ti, Señor. Gracias por mi pastor Luis Antonio también. Gracias por el doctor Nelson Zavala, por mi pastor, por el doctor David también, que está en Israel, que no está con nosotros en el programa. Y por todos aquellos hermanos que esta noche hemos comprendido el sacrificio inefable, grande, maravilloso, extraordinario. Señor, no hay palabras para describir lo que hiciste por nosotros. Esta noche agradecidos estamos. La gloria sea para ti. Finalizamos este programa con la bendición tuya, Señor. En el nombre de Jesús, en esta noche decimos amén. 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 Amados pastores, doctor Nelson, pastor Arturo, pastor Luis y a todos nuestros hermanos televidentes y radioyentes, hasta aquí fue el programa La Final Trompeta. Mañana, Dios mediante, retornamos. Dios los bendiga. Saludos a todos nuestros hermanos. Quiero, antes de despedirme, pastores, este viernes tenemos vigilia nosotros. Vamos a estar en vigilia aquí en Bolivia, en la ciudad de El Alto, en Oruro y en Cochabamba. Vamos a estar vigilando toda la noche sin parar, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Estaremos celebrando. Ya les estaremos dando las direcciones. Está publicado en nuestras plataformas virtuales. Vean, hermanos, vamos a estar transmitiendo también la prédica. Dios los bendiga. Buenas noches a todos. A la Final Trompeta.